Al recordar la campaña de Normandía de 1944, suele destacarse el día D, la batalla por Caen, la ruptura en Saint-Lô y el cerco de Falaise. Además de estas grandes batallas, hubo muchas acciones menores e intensos enfrentamientos repentinos para quienes lucharon. Hoy en día suelen ignorarse, pero estos enfrentamientos fueron la base del éxito de operaciones mayores. Uno de estos combates ocurrió el 4 de agosto de 1944 al sureste de Saint-Sever, Calvados, donde dos panteras alemanes lucharon contra Shermans estadounidenses en un duelo icónico hoy olvidado. A fines de julio de 1944, la Operación Cobra avanzaba. La ruptura abrió las líneas alemanas y columnas blindadas de la Primera Armada de Estados Unidos avanzaban rápidamente por la base de Cotentin. El 3 de agosto, el Mando de Combate B de la Segunda División Blindada avanzó en dos columnas hacia Safrire y la aldea de Corsen, al oeste. La división se dividió en dos para mejor control. Una la dirigía el general Isaac D. White, comandante del Combat Command B, y la otra el coronel Paul A. Disney. Ambos eran líderes experimentados y curtidos en combates previos. Aunque la columna de Disney fue designada inicialmente como la izquierda, el caos de la batalla pronto la colocó a la derecha de White. La columna Corson era una poderosa fuerza combinada, el segundo batallón del 67 Regimiento Blindado, con M4 Sherman, el tercer batallón de la 41ª Infantería Blindada, apoyados por artillería, ingenieros, un pelotón del 702 Batallón Cazatanques y un destacamento médico. El viernes 4 de agosto de 1944, las órdenes del coronel Disney eran claras. Tomar Corson, avanzar al sureste por Saint-Sever y asegurar la carretera a Vire, con objetivo final en Champ-du-Bolt. El avance iniciaría a las 5 de la mañana, liderado por la compañía F del 67º Regimiento Blindado y el tercer batallón del 41º Regimiento de Infantería Blindada. El resto de la columna de Disney avanzaba muy cerca detrás, mientras que el 110º Regimiento de Infantería de la 28ª División de Infantería avanzaba por el flanco derecho. La columna avanzó por Corson sin demora y para las 9:30 de la mañana llegó al propio pueblo de Saint-Sever. La artillería alemana atacó, pero los Sherman y la infantería blindada avanzaron, despejando el pueblo y siguieron al sureste. Pronto llegaron a los densos bosques en el borde de Saint-Sever, un terreno lleno de peligro e incertidumbre. A poco más de una milla al sureste de Saint-Sever, Calvados, dos Panther alemanes aguardaban tendidos en la línea de avance estadounidense. Escondidos en un huerto junto al camino Weyer, los Panther dominaban la vista de 200 a 300 metros de terreno abierto. Con más de 44 toneladas cada uno, 80 milímetros de blindaje frontal inclinado y un letal cañón de 75 milímetros de alta velocidad. El Panther fue uno de los tanques más formidables de la guerra, diseñado para destruir. Desde su posición estratégica en el huerto, los Panther cubrían tanto el camino de Vire como el de Les Corrieux al norte. Frente a ellos, un camino agrícola se desviaba de la carretera y rodeaba el huerto, guiando a cualquier fuerza hacia su campo de tiro. Un Panther se había detenido junto a un edificio de la granja a lo largo del camino de Vire, usando la estructura como cobertura parcial, mientras que el segundo estaba a 50 yardas a su izquierda, entre los árboles. Juntos, creaban un fuego cruzado mortal para atrapar a cualquier fuerza enemiga que avanzara. Un batallón bien maltrecho estaba atrincherado frente a los Panther, cubriendo el cruce del camino de Vire con un sendero de la granja. Desde su torreta, el SS Oberjunker Fritz Longanka, comandante del Panther 211, observaba el avance cubierto de niebla.
Esa mañana, el mayor Rudolf Ensling, comandante del segundo regimiento SS Panzer, me ordenó bloquear la carretera. Después de posicionar su tanque al costado de la carretera bajo cobertura, Longanka coordinó con la infantería hasta que su comandante de compañía, Obersturmführer Joachim Schlamke, llegó con el Panther número 201. Juntos, se movieron hacia el huerto, Longanka a la derecha cerca del camino, Schlamke a la izquierda junto al sendero de la granja. A media mañana, la columna de Disney avanzaba entre la niebla. En el cruce, Fritz Longanka vio aparecer el primer Sherman estadounidense con su comandante expuesto en la torreta. La tripulación giró la torreta manualmente con una manivela. Su primer disparo falló y el Sherman se cubrió tras un edificio de granja. Longanka reinició el motor, retrocedió al camino de alambre y giró la torreta para seguir al Sherman que se alejaba. A 15 metros, su artillero disparó y el proyectil dañó el motor del Sherman, obligando al comandante a saltar para salvarse. Segundos después, aparecieron dos Shermans más, avanzando por el camino a unos 150 metros. El Panther de Longanka derribó a ambos con disparos precisos y únicos. Pero al mirar a la izquierda, Longanka vio a la infantería corriendo con las manos en alto. Pensando que eran estadounidenses rindiéndose, pronto descubrió la verdad. Eran alemanes que ya se habían rendido. Sin darse cuenta, los Panthers habían perdido su apoyo vital de infantería, dejándolos peligrosamente expuestos en el inminente combate cuerpo a cuerpo. Al mediodía, el comandante Rudolf Ensling inspeccionó la posición y elogió a la tripulación de Longanka antes de irse. Ambos Panthers volvieron al huerto, pero Schlamke se inquietó. Frente a ellos se alzaba una colina a casi 1000 yardas de distancia, el lugar perfecto para los observadores de artillería estadounidenses. Sus temores pronto se confirmarían. Para Fritz Longanka, la retirada de Normandía era una lucha desesperada por sobrevivir. Después lo resumió contundente. Solo había dos posibilidades: detener al enemigo o morir. Los panteras esperaron en el huerto mientras los estadounidenses se atascaban en la carretera. El 41 Regimiento de Infantería Blindada se preparó para flanquear la emboscada, mientras los observadores de artillería se posicionaban para dirigir el fuego al punto fuerte alemán. Entre ellos estaba el capitán James McCartney, comandante de la compañía E, quien lo recordaría años después. Solo un 88 o un Panther nos llamaba la atención. No podía ver al enemigo, pero no era un buen lugar para los alemanes. El escenario estaba listo para un enfrentamiento violento entre los Shermans y los Panthers, que ninguno de los dos bandos podía evitar. El capitán Louis Tanken del destacamento médico de la Segunda División Blindada protagonizó uno de los episodios más inusuales de la batalla. Al bajar de su jeep cerca de un depósito de municiones, halló a 3 soldados alemanes heridos. Con artillería cayendo, los ató a una cuerda y los arrastró a salvo, salvándolos. Luego, Tanken recibió la orden de avanzar nuevamente, ahora por el teniente coronel Shea Davis Gwynn, comandante del segundo batallón del Regimiento Blindado 67. Gwynn le ordenó: «Hay 3 tanques dañados adelante, entra y sácalos». Con su conductor y el médico, Tanken avanzó junto a los Stahlschirmans al frente. Sin que él lo supiera, el teniente Schlamke observaba su jeep con binoculares tras unirse al Panther de Fritz Longanka. Schlamke vio que el vehículo de la Cruz Roja se detuvo junto a tanques destruidos y luego siguió hacia la posición alemana, lo que lo desconcertó. Temiendo que el jeep revelara su ubicación por radio, Schlamke ordenó detener al grupo de Tanken. En ese instante, la artillería de Estados Unidos bombardeó el huerto. Preocupado de que pudieran ser alcanzados por el fuego de su propio bando, Schlamke ordenó a un infante que escoltara a los estadounidenses de regreso hacia sus líneas, prohibiéndoles usar su radio pero permitiéndoles ayudar a cualquier herido en el camino.
Mientras tanto, en el huerto, las tripulaciones de los tanques alemanes soportaban el bombardeo. Agotados, tras una semana de combates con poco descanso, se acurrucaban dentro de sus Panthers mientras la metralla golpeaba el blindaje. Algunos incluso se quedaban dormidos entre las detonaciones. Lang On-ka mismo permitió que su artillero se recargara en la mira para dormir unos minutos. La breve calma terminó cuando el teniente Long An-ka regresó a su torreta. De pronto, un Sherman apareció en la carretera, giró a un carril y se dirigió al huerto con su cañón apuntando a los Panthers. La maniobra sorprendió a los alemanes. Los estadounidenses solían iniciar ataques blindados con bombardeos previos, pero esta vez, un solo Sherman atacó de frente. Shlomka, despertando a su tripulación adormilada, ordenó disparar, pero el cañón aún tenía proyectiles altamente explosivos. 3 disparos no dañaron el tanque estadounidense. Long An-ka entendió que era una carrera contra la muerte. Recordó que su arma nos apuntaba, pero aún debían ajustar la puntería. Teníamos la elevación, pero estábamos girando desesperadamente la torreta a mano. El momento era frágil. Long An-ka sintió que veía el cañón del Sherman justo cuando su Panther disparó. El tanque estadounidense explotó a solo 50 yardas de distancia. Su comandante saltó y escapó, pero la audaz carga había terminado. Long An-ka reconoció después: esta fue la acción individual más excepcional de un soldado estadounidense que vi en la guerra. La artillería y los ataques aéreos se reanudaron con furia. El calor y el agotamiento carcomían a las tripulaciones de los Panther. La metralla destruyó la antena de radio y el periscopio de la cúpula de Long An-ka, dejándolos sin visión ante los enemigos. Incluso mientras llovían proyectiles, se encontraba cabeceando por el puro cansancio. El fuego de ametralladora golpeó el blindaje del Panther mientras la infantería estadounidense se acercaba. Shlomka los vio venir desde la izquierda y ordenó a su conductor retroceder y girar hacia la carretera, cubriendo el tanque de Long An-ka. Despertado por el caos, Long An-ka ordenó a su conductor que lo siguiera. Mientras su Panther avanzaba, giró hacia la carretera bajo fuego. A través de las mirillas dañadas, el conductor y el artillero veían poco, pero Long An-ka, asomándose por su escotilla, los vio. Los Sherman se colocaron tras un tanque destruido, sus cañones alineados para disparar en salvas. Long An-ka rápidamente puso el Sherman destruido entre él y la columna estadounidense, forzándolos a rodearlo uno a uno. Pero al girar, el Panther se estremeció. A salvo golpeó el blindaje y la soldadura entre las placas del casco se abrió. Los golpes destruyeron el intercomunicador de Long An-ka, así que tuvo que indicar a su artillero tocándole el hombro. El cargador Von Rich recargaba apresurado mientras el Panther intentaba mantener su posición. Pero en el caos, el conductor Hyle malinterpretó la orden de Long An-ka y giró a la izquierda en lugar de seguir derecho. El error mostró el flanco débil del Panther. Desde la carretera, Shlomka vio el peligro. La infantería estadounidense ya había tomado una granja cercana y estaba disparando bazucas al tanque de Long An-ka. Ordenó disparar proyectiles al edificio para suprimirlos, pero fue tarde. Una explosión sacudió el Pantera de Long An-ka. Adentro, el cargador quedó envuelto en llamas y chispas. Long An-ka gritó: «¡Abandonen el tanque!» y saltó de la cúpula a una zanja. El artillero y el cargador herido lo siguieron, mientras el conductor y el copiloto apenas escaparon del vehículo en llamas y se cubrieron bajo fuego enemigo. Mientras Long An-ka huía, el Pantera de Shlomka silenció la caza con fuego de cañón y repelió a la infantería estadounidense con ametralladoras. Los sobrevivientes se reagruparon en su tanque y observaron cómo su Panzer estallaba en explosiones antes de retirarse al puesto de mando del regimiento. Shlomka, ya solo, retrocedió con cautela, usando la pendiente para proteger su Pantera de disparos.
Por la tarde, la columna del coronel Disney aseguró el área y se preparó para pasar la noche. El segundo batallón, dirigido por el teniente coronel Wynne, se retiró y fue reemplazado por cazatanques. La batalla por el bloqueo en la carretera terminó rápido, fue brutal y costosa. Los alemanes perdieron a más de 100 infantes, la mayoría capturados, junto con un Panther destruido y otro tripulante herido. Aún así, retrasaron a los estadounidenses un día. Las bajas estadounidenses fueron mayores. 5 Shermans destruidos, 15 bajas y 3 del personal médico capturados. La infantería blindada que apoyaba a los tanques tuvo 30 bajas más en los combates del huerto. Aún así, la columna avanzó más hacia el corazón de Francia. La batalla en Saint-Sever fue solo un pequeño enfrentamiento en el caos de Normandía. Un solo Panther destruido, 5 Shermans quedaron humeando y decenas de hombres muertos, heridos o capturados. Para los alemanes, fue un desesperado intento de mantener la línea. Para los estadounidenses, fue otro difícil paso hacia la victoria. Estos encuentros fugaces rara vez aparecen en los titulares de la historia, pero dieron forma al ritmo de la campaña. Cada escaramuza, tanque destruido y granja convertida en campo de batalla aumentaba el desgaste de un bando y empujaba al otro más en Francia.